Hola, buenas noches, ¿cómo están? Doctor Miranda ORL les saluda y hoy les vamos a regalar tips poderosos para que ustedes puedan manejar los dolores de mandíbula y oído. Tenemos unos secretos espectaculares. En esta noche invité a un gran amigo y colega, el doctor Adrián Brenes, cirujano maxilofacial, ¿verdad? Súper encantado él también estar acá. Quiero que conozcan a Adrián Brenes. Adrián, ¿Qué hermano, tal? buena vibra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy común, de hecho, dentro de los pacientes que manejamos en conjunto. De hecho, gracias por el montón de referencias de pacientes con este tipo de padecimientos, de lo que vamos a hablar hoy al respecto. Sí, vean, hay muchas personas, y usted sabe que el doctor Miranda siempre invierte mucho en la parte educativa, porque para mí es sumamente importante que todas las personas hoy en día conozcan y se actualicen en una de las consultas más frecuentes que ustedes ven. Y vamos a ir empezando a toda aquella gente que nos está viendo, ¿ok? Les tenemos una sorpresa especial para todos aquellos que se queden al final. Entonces, por ahí se los dejo en este momento adelanto. Y a todos aquellos que vayan a ver esto en la parte de retransmisión, también los invito a que hagan sus preguntas, porque realmente esta plataforma es para ustedes, para que ustedes se eduquen y para que ustedes tengan la información correcta. Porque muchas veces les ha pasado que tienen alguna molestia y no saben dónde ir. Y por eso fue que quisimos abordar este tema, ¿ok? Porque el problema de los oídos es una patología muy frecuente, pero también tiende a confundirse con otros problemas que no son del oído. Entonces vamos a empezar con esto. Hay muchas personas que no saben lo que es un otorrinolaringólogo. Un otorrinolaringólogo somos médicos especialistas encargados de solucionar enfermedades que tienen que ver con oído, nariz y laringe. De ahí viene el término oto de oído, rino de nariz y laringo de laringe. Nosotros somos médicos especialistas formados en el manejo de enfermedades tanto médicas como quirúrgicas. Y entonces, a raíz de esto, es que quiero que conozcan qué es un cirujano maxilofacial. Entonces, Adrián, quiero que le cuentes a la audiencia qué es un cirujano maxilofacial, qué es lo que ustedes hacen y qué es lo que ustedes no hacen, o en teoría ya no lo están haciendo porque se lo van a otros colegas. Claro, esa es una muy buena pregunta y de hecho es un tema del cual mucha gente tiene desconocimiento. No saben qué es un cirujano maxilofacial y en qué nos desempeñamos. El cirujano maxilofacial es un odontólogo de base que hace una especialidad de 4 años que es médico-quirúrgica, en donde vamos o nos entrenan para el manejo de condiciones que van a afectar lo que son ciertos órganos dentales, los maxilares y el macizo facial. De ahí viene la palabra cirujano maxilofacial, porque nos involucramos en el manejo de situaciones en maxilares y macizo facial. Súper, súper. A toda aquella gente que está ingresando a la plataforma y lo está viendo, quiero que sepan que cuando ustedes entren y escriban un comentario, de una vez les vamos a enviar información para que nos sigan en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de Instagram. Porque lo más importante, y se los digo de ahora, es retribuirles a ustedes en educación. Y vamos a empezar con este tema porque es algo sumamente frecuente, que son los secretos contra el dolor de oído y de mandíbula. Y aquí empieza la historia, Adrián, porque muchas veces en mi consultorio recibo pacientes que vienen con el problema de dolor de oído. Esta es una consulta frecuentísima. Llegan con dolor de oído y cuando ya se sientan, cuando ya lo recibo, me cuentan la historia que tienen una semana o tienen 3 días o tienen 4 o 5 días o más con dolor de oído y de una vez me ponen en la mesa más o menos unos 4 o 5 medicamentos que ya les han dado y no les han funcionado. ¿Ok? Entonces vienen súper angustiados para ver si es que voy a perder mi oído y qué es lo que pasa. Y generalmente vienen con síntomas de dolor, de oído tapado y a veces hasta percepción de un ruido extraño. Cuando yo valoro a estos pacientes y les hago pues todo el examen físico completo, me encuentro que en el oído, en su parte externa, media o incluso la interna, no existe ningún dato que me lleve a una enfermedad en ese momento. Pero cuando ya empiezo a indagar más a la persona, a hacer preguntas importantes, y cuando empiezo en el examen físico, encuentro que tal vez ese problema
no es propiamente del oído, sino que viene de una zona que afecta mucho, que es la articulación de la mandíbula. Entonces yo les digo, bueno, miren, realmente este caso lo manejamos en conjunto con cirugía maxilofacial. Y les voy a recomendar a Adrián Brenes porque yo sé que en esta parte, él como cirujano maxilofacial y sancarleño también, yo sé que nos puede apalancar mucho en este tema. Entonces llamo a Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás? Mira, tengo un caso así, así, te voy a mandar a este paciente. Y te lo mando, ¿ok? Vos vienes y recibís al paciente y cuéntale a la gente cómo empezamos este abordaje. Claro, primero que todo quiero hablar un poquito acerca de los síntomas que pueden llegar a generar dolor de oído, vértigo y tinnitus, ¿de acuerdo? Hay una serie de condiciones a nivel del sistema masticatorio que pueden llegar a generar ese tipo de síntomas en los pacientes y suelen confundir al paciente y hacerlo pensar que en realidad el problema es en el oído, cuando en realidad el problema lo tenemos o a nivel de lo que son los músculos masticatorios o a nivel de lo que es la articulación directamente. De hecho, la mayor parte de la otalgia referida se da debido a dolor miofacial en vez de dolor articular. ¿Okay? El dolor articular que genera otalgia refleja por lo general es por algún tipo de traumatismo o cuando se generan algún tipo de condiciones inflamatorias que van a generar dolor e inflamación en las zonas o en los tejidos que envuelven la articulación temporomandibular. Sí, claro, y es un punto álgico exquisito que la persona, cuando ya usted se lo insinúa y se lo toca, dice, ah, pues sí, doctor, se me olvidaba decirle que yo chiquitita era de las que pasaba mordiendo toda la noche cuando dormía. Exacto. Que agregado a eso, mi mamá me decía que chiquitita me vio todo eso, pero doctor, yo no sabía que era eso, ¿ok? Para todas las personas que van ingresando al Facebook Live, ¿verdad? Muy buenas noches, pueden empezar a hacer sus preguntas y aquellos que nos empiezan a ver en la parte retransmitida, aquí estoy con el doctor Adrián Brenes y el doctor Miranda Otorrino, dándoles sistema educativo a ustedes porque son los pacientes y es lo más importante. Y hoy estamos con el tema de secretos contra el dolor de mandíbula y oído. Nos resume el doctor Adrián Brenes que sí es cierto que hay síntomas exquisitos que afectan la articulación de la mandíbula y para los pacientes obviamente es muy molesto. Cuando ya vemos un paciente y más o menos tenemos un diagnóstico, ¿ok? ¿Ocupamos algún otro estudio o examen que permita apoyarnos con esto? ¿Vale? Sí, claro. Por lo general cuando hacemos ya el examen exhaustivo, hacemos el examen clínico y vemos que el paciente tiene algún tipo de desarreglo a nivel de la articulación, le sentimos algún brinco, algún golpeteo a nivel de la articulación, además de eso vemos que tiene algún tipo de desviación a la hora de abrir y cerrar la boca, tiene algún tipo de desviación a la hora de abrir y cerrar la boca o además puede presentar más bien limitación funcional para abrir o cerrar la boca, entonces mandamos una serie de exámenes que van desde una radiografía panorámica, una tomografía axial computarizada e inclusive en algunas ocasiones mandamos una resonancia magnética para poder ver cómo están esos tejidos internos de la articulación, a ver si hay algún desplazamiento del disco o hay alguna alteración intraarticular. Bien, bien, entonces si tú eres una de las personas que hoy está aquí en esta transmisión y has tenido dolor de oído, dolor que es persistente, que molesta, y realmente te han visto en médicos generales o médicos especialistas y te dicen, tu problema no está ahí, puede ser que tu problema sea de la parte de la articulación. Y déjenme decirles que en mi especialidad el dolor de oído de causa refleja es sumamente frecuente. Por eso hoy decidimos compartir aquí en escenario con Adrián Brenes. ¿Por qué? Porque la cirugía maxilofacial es una cirugía que nos apoya y nos apalanca mucho en nuestra especialidad porque es sumamente frecuente. Muchos de ustedes hoy en día que nos están viendo pueden decir, es cierto, yo he tenido ese problema, a veces doctor yo siento que cuando voy a masticar o a bostezar siento un dolor o incluso se me hace una luxación de la mandíbula. Y esto es un problema que también es frecuente. Cuando ya tenemos un paciente, cuando yo te mando el paciente acá a la consulta, ya hicimos un diagnóstico clínico, nos apalancamos con un diagnóstico de imágenes, como un TAC, ¿ok? ¿Cómo abordas estos casos? ¿Cómo haces el tratamiento? Claro. ¿Qué recomendaciones usamos? Claro, es una pregunta muy buena, muy importante.
Ahora, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si la sintomatología que presenta el paciente es de origen articular o si es una sintomatología de origen muscular, o sea, si es por un dolor miofacial. Existen 5 causas que van a generar ese tipo de síntomas a nivel de lo que es el sistema masticatorio o el sistema temporomandibular. Uno son las condiciones oclusales, o sea, la mordida del paciente. Un paciente que tenga una mala mordida, que tenga una inestabilidad oclusal, por ejemplo, los pacientes que a la hora de cerrar los dientes de adelante no pegan, o sea, tienen una mordida abierta anterior. También los pacientes que les hace falta dientes, especialmente las muelas, ¿ok? Todo eso va a generar una alteración a nivel de lo que es el sistema masticatorio y se va a traducir en sintomatología dolorosa a nivel de los músculos masticatorios y de la articulación. También tenemos como otra causa los traumatismos, ¿ok? Los golpes a nivel de lo que es la mandíbula, la articulación, que eso se conoce como macrotraumatismo. También tenemos los microtraumatismos, que son pequeños estímulos repetitivos que van siendo nocivos para todo el sistema masticatorio. Entre ellos podemos tener cuando rechinamos los dientes, el bruxismo, que es muy común entre los pacientes que vemos en nuestra consulta. Además, tenemos los hábitos parafuncionales, como los que acabo de decir, el bruxismo, el estar mordiendo objetos como lapiceros, lápices, comiéndose las uñas, el apretar los dientes, que esto por lo general, digamos, se da completamente de manera inconsciente. El paciente no se da cuenta de que hace eso. Y lo otro, también que puede generar sintomatología a nivel de lo que es el sistema masticatorio y sintomatología refleja a nivel del oído, es el dolor profundo. ¿De acuerdo? El dolor profundo, como cuando nos duele una cordal, cuando nos duele una muela, también la sinusitis, inclusive la otalgia también puede generar dolor a nivel de los músculos masticatorios. ¿Ok? Y todo esto, digamos, un dolor a nivel del músculo masticatorio va a generar el dolor irradiado a otras zonas de la cara, de la cabeza, del oído, porque todos se forman a partir del mismo grupo de células, entonces comparten mucha inervación. No, buenísimo, buenísimo. Eso que estás diciendo, ¿verdad? Es algo sumamente importante, porque muchas personas hoy en día incluso están durmiendo con problemas de bruxismo, ¿verdad? Y no saben, ¿verdad?, a quién recurrir. Entonces, hay que empezar diciendo, ¿verdad?, que existe hoy mucha gama de especialistas que pueden empezar con este tema, desde odontólogos, ¿verdad?, para que aborden un manejo inicial, pero ya vamos a la parte especialista. ¿Y por qué les digo esto? Porque tal vez usted no sabe a dónde tengo que ir, si tengo que ir al maxilofacial o tengo que ir al otorrino. Entonces es importante que entiendan esto, porque a nivel de especialistas, muchas veces un paciente no necesita solo una valoración por un especialista, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesita también un acompañamiento, y el acompañamiento es sumamente importante, porque si bien es cierto que existen dolores hacia el oído, ¿ok?, y es de causa también de la parte maxilofacial, también puede ser que no lo sea. Entonces me imagino, Adrián, que tal vez vos has visto pacientes que vienen con historia, ¿ok?, de dolor en la parte maxilofacial, ¿ok?, y resulta ser que ahí no está el problema, y usted y ha pasado y me dice, no, vaya donde el doctor Miranda, porque realmente creo que el problema anda en otro lado, ¿verdad? Correcto. De hecho, eso es algo que también se presenta mucho. De hecho, tenemos un caso reciente que vos lo viste por igual, por una otalgia, ¿ok? Lo examinaste, determinaste de que ese dolor de oído no era meramente por el oído, lo referiste conmigo, yo lo valoré, lo vi, sí vi que tenía ciertos síntomas a nivel de lo que es los músculos masticatorios, los músculos cervicales, le mandé terapia, lo traté, ¿verdad? No obstante, el paciente siguió con la misma sintomatología, inclusive comenzó a sentir adormecimiento en lo que era parte de la cara. Entonces ese tipo de síntomas ya lo hacen pensar a uno de que tal vez no sea ni siquiera de origen por el oído, que tampoco sean de origen por los maxilares, y entonces me tocó referirlo a otro especialista. En este caso lo referí a un médico internista, a mi querido padre, el doctor Simón Brenes, para que lo examinara más a profundidad. Claro, claro, sí, es importante. Entonces el abordaje en conjunto es importante, y por eso estamos haciendo esto, para educar a la población, que cuando llegas a una consulta de un especialista y el especialista te dice, mira, es que realmente creo que el problema no es conmigo, ¿verdad?,
no es que ahí termina la cosa, puede ser que apenas estamos empezando y los manejos multidisciplinarios son sumamente importantes. Vamos a ver la gente que nos está acompañando para que sepan y los que tienen preguntas, que aquí se las vamos a estar contestando. ¿Okay? Saludo ahí a Ileana Reta, buenísimo Ileana, siempre ahí nos está acompañando, ¿verdad? Marcela Paniagua, que también ahí nos manda un mensaje. El doctor Cristian González, saludos, buenísimo. Y aquí estamos todos ustedes, los invito a que se queden al final porque tenemos unas sorpresas importantes. Vean qué importante es, secretos, ¿verdad? Contra el dolor de oído. Y aquí quiero decirles esto, les voy a pasar unos tips poderosos para que no lo hagan. Si tú eres una de las personas que hoy estás viendo esto y te da dolor de oído, no debes aplicarte gotas en los oídos. ¿Y por qué? ¿Y por qué tienes que aplicarte gotas en los oídos si el dolor puede ser de la parte de la articulación temporomandibular? Entonces empezamos con un tema de educación. No a todos los oídos se le tiran gotas, ¿ok? Porque ya sabemos que hay un porcentaje que puede ser que la causa no sea propiamente el oído. Entonces, no gasten plata comprando gotas para el oído si no los han visto, ¿ok? Es mejor que los veamos primero. Eso es sumamente importante, ¿ok? No todo dolor de oído se resuelve con antibióticos. Si el problema es un trastorno, por ejemplo, de la articulación, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poco de la parte del tratamiento. Podemos empezar a usar incluso hasta la parte antiinflamatorio, relajantes musculares. Hay un tema ahí importante allá que también quiero que ahora lo toques con el tema de lo que es la aplicación de Botox. Claro. Ese es un tema que tal vez la gente no lo conoce, ¿verdad? Y creen que el tema de Botox es únicamente para un tema cosmoestético, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿cuáles han sido tus resultados con el tema de aplicación de Botox en trastornos? La verdad, buenísimo. Prácticamente que el 100% de los pacientes que he tratado con toxina botulínica por presentar bruxismo especialmente, pues les ha servido bastante y han quedado pues fascinados con el tratamiento. ¿Esto por qué? El bruxismo es una actividad parafuncional, digamos, es una función anormal de lo que es la musculatura que se da especialmente durante la noche. También podría darse durante el día, ¿okay? Pero se da especialmente durante la noche, durante las fases del sueño. Entonces, lo que hacemos mediante el Botox es colocar ciertas dosis o ciertas unidades de la toxina a nivel de los músculos masticatorios, especialmente el macetero, el temporal, a veces a nivel de lo que es el esternocleidomastoideo, para quitar un poco de esa carga y de esa parafunción del músculo. Entonces los pacientes por lo general, después de que se les hace la aplicación de Botox, llegan y me dicen, doctor, tenía tiempo de no dormir como estoy durmiendo. De hecho, ahorita hasta veo la almohada de lo bien que estoy durmiendo. Sí. A ver, otra pregunta importante con respecto a esto. Los trastornos de la articulación temporomandibular, ¿en niños es frecuente o es infrecuente? Es bastante infrecuente, la verdad. Y de hecho, uno de las, bueno, no es una alteración, de las condiciones más frecuentes a nivel de lo que es los niños es el bruxismo infantil, pero este es autolimitante, o sea, se resuelve solito y no hay evidencia científica de que un niño que tenga bruxismo infantil vaya a desarrollar más adelante en la etapa adulta también bruxismo. Bien, ¿has tenido experiencia, que a mí me ha pasado mucho, ¿verdad? Y probablemente sí hemos visto pacientes en conjunto de este tema, generalmente mujeres con fibromialgia, ¿okay? Y que tienen trastornos depresivos de fondo, ¿okay? Y entonces esto es otra de las preguntas y de las aristas importantes que nos vemos, que viene con este tema, y al fin y al cabo no es mi oído y no es mi articulación de la mandíbula. Entonces por eso quiero que entiendan, ¿verdad? Que esta simbiosis que hacemos nosotros entre especialistas es importante, porque tal vez ya lo vio otorrino y no es que le dio de alta, es que lo que quiero decir es, por aquí no anda el tema, ¿verdad? ¿Cómo has visto esa parte? Sí, claro. De hecho, este tipo de pacientes, además digamos, de este tipo de condiciones crónicas, ¿okay? Van a tener también un alto grado de estrés emocional, porque la misma enfermedad les va a generar mucho estrés, ¿okay? Entonces, el estrés emocional es uno de los principales desencadenantes de dolores o desórdenes a nivel temporomandibular. ¿Por qué? Porque el estrés va a aumentar lo que es la tonicidad de los músculos. ¿Por qué? Porque va a activar una de las vías que utiliza nuestro cuerpo de respuesta, que es el de huida o el de pelea. ¿Ok?
¿ok? Entonces los músculos están hipertónicos y por cualquier mínimo estímulo que sea, se van a contraer. Y esa contracción, digamos, frecuente o constante, pues va a comenzar a generar una sobrecarga que se va a traducir posteriormente en dolor. Sí, 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 muy bien. Bueno, vean, a toda esa gente que se está uniendo ahorita al Facebook Live, ¿verdad? Aquí estoy con el doctor Adrián Briones y estamos regalando los secretos importantes en el manejo de pacientes con trastornos de la articulación temporomandibular que provocan dolor hacia el oído y viceversa. Y es importante que entienda esto. Es importante que si tú tienes preguntas, que nos las puedes dejar, porque esto es para ustedes, este canal es hecho para ustedes. Ahora, hay un tema importante. Los pacientes que tienen ahorita, que usan prótesis dentales, ¿ok? Los pacientes que hoy en día están usando frenillos, ¿tiene que haber algún factor favorecedor para tener trastornos de la articulación o más bien puede ser enriquecedor para que no lo tengan? De hecho, lo que se busca con el tratamiento de frenillos y obviamente con los tratamientos de prótesis dentales es devolverle estabilidad al aparato masticatorio. Entonces, todos esos pacientes que están en tratamiento de ortodoncia o los que están en tratamiento de prótesis dentales, lo que se lo busca es precisamente buscar esa estabilidad, porque es uno de los principales pilares para que funcione bien el sistema masticatorio y no tengamos ese tipo de manifestaciones dolorosas. Bien, súper bien. Ahora, ¿recomiendan ustedes en los pacientes con trastornos de la articulación, que me lo han preguntado, ¿verdad? El tema de masticar chicle, ¿ok? ¿Cómo anda ese tema? ¿Influye, afecta, mejora o mejor no usarlo? Pues el tema del mascar chicle es bastante controversial. De hecho, yo en mi práctica, un paciente que ya diagnostico que tiene un desorden temporomandibular, pues obviamente se lo elimino. ¿Por qué? Porque todo eso va a generar una sobrecarga. Yo lo que quiero o lo que busco cuando veo este tipo de pacientes es limitar o reducir en lo que puedo ese tipo de carga masticatoria. De hecho, por lo general al paciente yo lo mando durante aproximadamente un par de semanas a tener una dieta blanda. O sea, que puede comer únicamente todo aquello que pueda partir únicamente con el tenedor o con la cuchara. No asaditos. No asaditos. Mira, aquí nos estaba haciendo una pregunta, ¿verdad? Nos dice Minor Chacón que mi esposa pasa apretando los dientes toda la noche, ¿ok? Amanece con dolor de mandíbula y no me deja dormir. ¿Qué se le puede hacer a esa quijada? Entonces, claro, eso es muy importante. Probablemente tu esposa está sufriendo de un bruxismo, así es como se le llama a este tipo de condición, ¿ok? Entonces a ella, pues obviamente hay que valorarla, hay que examinarla bien y probablemente lo que vaya a necesitar es una férula de protección nocturna, que es como un tipo de protector como el que utilizan los futbolistas, los basquetbolistas, los boxeadores, que se utiliza para dormir en la noche, ¿ok? Con eso vamos a limitar la contracción de los músculos y así evitar que los músculos se sobrecarguen. En este tipo de pacientes que son bruxistas, también pues sirve lo que es la parte de la toxina botulínica. A veces la combinación entre toxina botulínica más la férula miorrelajante o la férula de protección nocturna son una excelente combinación y funciona muy bien. ¿Cuánto tiempo? Y aquí es para la audiencia decirles esto. La diferencia entre control y curación. Porque mucha gente llega con la historia de que tengo 10, 5 o 3 años de estar con un dolor hacia el oído, doctor. Tengo 3 años y uno dice, y yo me pregunto, bueno, ¿qué le animó a venir en 10, 5, 3 años hoy? ¿Y por qué no vino ayer o por qué no viene mañana? ¿Ok? Entonces vienen con esta historia, pero ellos vienen y quieren curarse hoy. Y hay que entender que muchas de estas patologías tal vez no se curan. Es importante, no se curan, se pueden controlar. Entonces, ¿cuánto tiempo es lo recomendable que estamos usando en tratamiento? ¿Ok? Para por lo menos ver alguna mejoría y control y explicándole esto al paciente que tal vez no se va a curar. ¿O existen algunos casos que se pueden curar? No, digamos, por lo menos yo en mi práctica jamás he visto un paciente que después de mandarle todo el kit o el combo de tratamientos que hay que mandarle, ya sea fisioterapia, medicamentos, masajes, autocuidado en la casa, que me diga, doctor, me curé de un día para el otro, imposible. ¿Okay? Por lo general esto es un tratamiento crónico que lleva semanas e inclusive meses, entonces hay que tener paciencia. Bueno, muy bien con esa parte.
Los trastornos de la articulación temporomandibular, ¿ok? ¿Has visto alguna frecuencia mayor entre mujeres y hombres? Excelente pregunta. Este es un padecimiento que lo experimenta en mayor proporción las mujeres con respecto a los hombres. Más o menos en una relación de 4 a 1. Digamos, por cada 4 mujeres un hombre. ¿De acuerdo? Y está muy relacionado porque pues, las mujeres por lo general son las que se estresan más. Entonces, debido a eso, es que se presenta este tipo de patologías o de padecimientos más en mujeres. Sí, eso es una muy buena respuesta, ¿verdad? Y también con una muy buena pregunta para hacer esto. ¿Cuáles son los factores detonantes que hemos encontrado? Yo también aquí voy a aportar en esta parte, que hemos encontrado para que esto aumente. Les cuento que ahora en esta pandemia, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que han salido a la luz que tal vez antes no estaban o las veíamos más en otras épocas, como en diciembre. Diciembre, aunque es una época bonita, ¿verdad? Es una época de celebrar la Navidad, es una época también que crea mucho estrés por la carga económica que puede haber. Entonces, sí la hemos visto. Yo he visto mucha patología vertiginosa que ha aumentado, ¿verdad? Muchos trastornos de dolores de cabeza, de otalgia refleja, y yo creo que los dolores de la ATM, articulación temporomandibular, no es la excepción. Correcto. ¿Verdad? Probablemente por ahí estamos. ¿Qué otros factores detonantes vos has visto importante agregado al traumático que es importante que podamos tocar? Pues básicamente, digamos, lo más frecuente, Luis Diego, es el estrés emocional. ¿Okay? El estrés emocional, y de hecho se puede presentar no solo por situaciones digamos que desagradables, ¿okay? Como por ejemplo que perdimos el trabajo, que estamos a punto de perder, digamos, el carro porque no podemos pagar el crédito ahorita con el tema de la pandemia y lo del desempleo y todo eso, sino que también se puede presentar por factores placenteros, por ejemplo, como que una persona o una mujer que es muy estresada porque va de viaje el otro día, digamos, se va de viaje para Cancún, entonces dura toda la noche alistando la maleta, que qué vestido me voy a poner hoy, que qué vestido me voy a poner mañana, que este vestido de baño me combina con este no, todo eso, a pesar de que va a ser un viaje que le va a generar placer, también le genera estrés, ¿okay? Entonces, digamos, el estrés se puede presentar o se puede desencadenar de varias formas. Bien, muy bien. Aquí estaba leyendo, y un saludo aquí al doctor David Víquez, ¿verdad? Un gran aprecio aquí desde acá. Y nos hace una pregunta interesante: ¿cuánto se ha incrementado el número de casos de pacientes o quejas con malestar auditivo y que realmente se generan por estrés? Esta es una muy buena pregunta y voy a aclarar esto y también aportar lo siguiente. En esta época de pandemia, ¿ok? Agregado que ha habido todo un trastorno mundial, no ha quedado duda que ha habido un trastorno también a nivel psicoemocional. Y el estrés y la tensión han venido a ser uno de los factores disparadores. Las patologías que veíamos antes, y ojo, y esto ya muchas veces lo hemos visto, que veíamos antes, con solo el habernos lavado las manos y el evitar los abracitos y los besitos, han desaparecido. No hemos vuelto a ver cuadros gripales, diarreas, infecciones de las vías respiratorias, no hay. Pero con el estrés y la tensión de tema económico, de tema de salud, de tema país, obviamente ha proliferado. Ahora, tal vez el trastorno no es sordera súbita, pero hemos visto muchos pacientes con una percepción de un ruido que no existe en el ambiente externo y eso se llama tinnitus o acúfenos. Y el tinnitus y acúfenos sí lo hemos visto un montón y lo hemos visto más en mujeres, ¿ok? Factores que he visto para que la mujer tal vez se estrese más que un hombre. Bueno, tal vez pueden estar un poco más pendientes de noticias, ¿ok? Entonces por ahí puede haber un factor un poco detonante. Tal vez algunas se encargan más de estar con los niños, entonces por ahí se pueden afectar. Pero este tinnitus y acúfenos en algunos pacientes generan ansiedad, generan de que la ansiedad provoca que se afecte a nivel de la piel del conducto estrés y provoca picazón. Entonces empezamos con meternos aplicadores, entonces hemos visto sorderas, ¿ok? De causa reversible por uso de aplicador y que dejé aplicado un algodón o una otitis externa. Y al fin y al cabo el causante fue emocional. Sí, doctora, la verdad es que he estado súper ansioso, he estado súper ansiosa, vea cómo tengo mis brazos, vea cómo tengo mi cara. Entonces sí lo hemos visto. Pero, y aquí, pues por lo que vos estás aportando también, creo que lo hemos visto en común.
para todas aquellas personas que están y vienen entrando a la plataforma, hoy tenemos al doctor Adrián Brenes, al cual decidí abordar este tema para entrevistarlo también. Y es importante que sepan que no todos los dolores de oído son exclusivamente del oído. Entonces también a todos los colegas que nos están viendo para hacer hincapié en esta parte importante, ¿ok? Vamos a estar haciendo, ¿verdad? Una sorpresa importante a los que se queden al final, ¿verdad? Porque al fin y al cabo queremos regalarle a ustedes, aparte de tips educativos, otras cosas, ¿verdad? Aquí está Juan Carlos Barreto. Hola Juan Carlos, un paciente que realmente aprecio mucho también, ¿verdad? Dice Juan Carlos: doctor, yo padezco de bruxismo. Ahora yo en proceso de radio, pero lo que he notado es que durante el día aprieto mucho las mandíbulas y eso me causa cansancio en las articulaciones. ¿Qué debo hacer? Juan Carlos Barreto es un paciente que tuvo tratamiento con quimioradio, entonces tuvo secuelas, ¿ok? Obviamente sabemos que esto afecta a la parte, entonces él quiere saber qué hace. Y aquí de una vez también voy a responderle yo, Juan Carlos. Mire, yo te recomiendo que otro especialista que te puede dar aporte en esta patología es el doctor Adrián Brenes, ¿ok? Adrián, cuéntanos dónde estás ubicado para que la gente también vaya conociendo esa parte. Claro, sí, mi consultorio está ubicado 100 metros norte del Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo. El consultorio relativamente es bastante nuevo, abrimos aproximadamente en marzo de este año. Después de eso se vino lo de la pandemia, pero bueno, aquí estamos. Con mucho gusto podemos valorar y atender a cada uno de los pacientes que necesiten y que sufren de este tipo de padecimiento. Buenísimo, aquí hemos estado viendo preguntas y también es importante que ustedes puedan aportar temas que en algún momento quieren que toquemos, ¿ok? El vértigo es un tema que sin duda lo vamos a hablar. Y tengo una sorpresa, ¿verdad? Con varios invitados que luego voy a tener en la plataforma para seguir dándole valor a este tema importante. Adrián, ¿qué secretos consideras vos, ¿verdad?, que hoy en día son importantes, ¿verdad?, para disminuir dolores a nivel facial y a nivel de la articulación? Es más, por ejemplo, ¿cuánto es la frecuencia o cuándo consideras que una paciente debería ir a valorarse por un cirujano maxilofacial aunque no tenga un problema? ¿Lo considerarías? Pues en realidad, digamos, la cirugía maxilofacial es como un tipo de especialidad que es como de ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, para este tipo de pacientes, por lo general, o los detectan los odontólogos generales o los detectan, digamos, los otorrinos como vos, ¿ok? Es muy raro ver que un paciente que tiene un dolor a nivel mandibular llegue y busque a un cirujano maxilofacial directamente, precisamente porque antes no existía este tipo de plataformas en donde uno pudiera educar al paciente y mostrarle y explicarle qué es lo que podemos hacer, digamos, por ejemplo, los cirujanos maxilofaciales o cada una de las especialidades, digamos, de la odontología, ¿ok? Entonces, tal vez mediante esta plataforma, ahora pues, que estamos haciendo esta sesión educativa, pues los pacientes que la están viendo pueden decir, ok, sí, yo tengo esa sintomatología, me relaciono con ese tipo de padecimiento que están hablando los doctores, y pues ahí sí puedan llegar y buscarme directamente. No, y también quiero que sepan, ¿verdad?, que, bueno, que hacemos esas plataformas educativas, nosotros hacemos asesoría online. Si nos buscan en nuestras plataformas de Facebook o Instagram y llegan a nuestros sitios web, van a ver nuestros canales de WhatsApp, ¿ok? Donde realmente nosotros contestamos a nuestros pacientes, ¿ok? Para darles asesoría con respecto a esto, porque esto hoy es sumamente importante. ¿Por qué? Porque también he visto pacientes que llegan a mi consulta y cuando ya escucho toda la historia yo digo, mire señor, bueno, qué dicha que me cuenta todo esto, porque por lo menos para decirle que su problema no es de otorrino. Yo creo que el problema suyo anda por la parte de psiquiatría o psicología y más bien voy a asesorarle con cuál especialista y experto te puede ayudar en este tema. Entonces, también estos canales son plataformas para educar a la gente en la toma de decisiones a dónde ir. Correcto. Quería saludar también aquí a Ileana Rieta, ¿verdad?, que siempre nos acompaña y hace muy buenas preguntas. Y aquí hay una pregunta importante que yo creo que a los dos nos va, ¿verdad? Porque los pacientes con trastornos de la ATM también te ha llegado a vos por un tema de tinnitus, ¿ok? Que agregado que hay dolor, percibe un ruido en el oído, pero él no sabía de que tenía que ver el otorrino, ¿ok? Entonces, Ileana me pregunta, ¿verdad?,
que el tinnitus cuánto tiempo puede durar. ¿Ok? Nosotros por lo menos en el tema de tinnitus es importante que sepan que hay tinnitus que se resuelven y hay otros que nunca resuelven. Y hay pacientes que pueden tener más de 5 o 10 años con el problema de tinnitus. Y actualmente hoy se ha intentado a nivel mundial de ver qué medicamentos o qué fórmulas nos pueden ayudar, pero no hay ninguna todavía que se haya encontrado que lo cure al 100%. Entonces es súper angustiante porque la típica historia es, ¿verdad? Esto es súper chistoso. La típica historia es que llega o la esposa toca la puerta, abre, hola doctor, mira, ¿puedo entrar un momentito? Y cierra la puerta. Es que mi esposo yo creo que está loco. Yo creo que me anda loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escucha grillos, espérese que pase. Y esa es la típica historia. Entra el esposo, ¿ok? Y entonces, señor, ¿de qué le puedo ayudar? No, pues doctor, de ahí es que ayer, ¿verdad? Empezamos a escuchar los grillos. Y entonces, pues yo le dije a mi esposa, vamos a ver dónde es que están los grillos. Nos levantamos con el foco, no encontramos grillos, nos volvimos a acostar, ¿ok? Amanecimos y otra noche con el grillo. Y ya mi esposa me dice, no, aquí usted, yo creo que la cosa anda por otro lado. Y esto es algo realmente que afecta mucho, pero existen exámenes que hoy en día nos apalancamos para poder detectar. Porque, no todos los problemas de tinnitus son solo de causa de otorrino. Existen problemas de las vértebras cervicales, problemas cérvico-musculares, problemas de la articulación, problemas de flujo sanguíneo vertebral, problemas de nivel de oxigenación. Entonces, por eso los manejos multidisciplinarios son importantes. Bueno, muy bien, gracias a toda esa gente que se conecta a estas plataformas digitales, ¿ok? A los que van a ver esto en retransmisión, ¿ok? Pueden dejar las preguntas y ahí se las vamos a estar concentrando en el tiempo correcto. Mire, aquí nos pregunta Gabriela Chacón, ¿verdad? ¿Cuánto es el promedio, ¿verdad?, de tiempo que el Botox produce analgesia en la ATM? Ok. Una vez aplicado. Pues en la ATM, pues en realidad no se coloca la toxina botulínica o el Botox, se coloca directamente en lo que son los músculos masticatorios. El efecto promedio de la toxina botulínica o el Botox es la marca comercial, es de aproximadamente entre 3 y 4 meses. Bien, muy bien, muy bien. Y iba a hacer una corrección nada más, igual saludando a Eliana, pero fue Yoleni González la que hizo la pregunta del tinnitus. Entonces, Yoleni, por ahí es importante la observación que te dice, ¿verdad? El tinnitus sí lo valoramos, ¿ok? Nosotros lo valoramos el tinnitus, ¿verdad? Si consideramos que el problema no sea exactamente causa autológica, pues hacemos todo el abordaje integral. Muy bien. Dice Magno Chacón que qué posibilidad existe que se puedan hacer su programa al menos 2 veces a la semana. La idea es hacerlo, ojalá, siempre. Y yo aquí siempre invito a todos los profesionales de la distinta especialidad que sea, que le dé que invierta mucho en su cliente. Nosotros en nuestros pacientes, que al fin y al cabo son clientes, pero inviertan mucho en la educación. Eso es una herramienta hoy sumamente poderosa, porque tener pacientes educados nos van a ayudar mucho a nosotros. Y esto es otra cosa importante que aquí quiero también aportar. Muchos de ustedes, como pacientes, cuando llegan a donde el especialista, no saben por dónde empezar. Y entonces, ya tenemos que empezar a armar un rompecabezas. Entonces usted puede decir, sí, pero es que para eso es la función, para eso les voy a pagar. Sí, estamos de acuerdo, pero lo ideal es que usted ya lleve un cronograma, un diario de cómo es que empezó esto, cuánto es que apareció, dónde es que está localizado, cuánto es la intensidad del dolor, si me alivia con algo, si no me alivia, porque va a ser una consulta más enriquecedora para los dos. Obviamente el tiempo y el aporte va a ser todavía mucho mejor. La idea, Minor, con esto es que podamos hacerlo no solo en cantidad, sino en calidad. Y también esa es la idea, traer especialistas en muchos temas, ¿verdad? Para poder ayudarnos todos, ¿ok? Aquí nos pregunta Rosita Quiroz, dice, a mí me da dolor de cara, cuello, cabeza y mandíbula, ¿ok? Estará todo relacionado, ¿ok? Claro que sí, sí, muy buena pregunta, Rosita. Pues antes estaba explicando que todas estas estructuras, lo que son los músculos masticatorios, los músculos faciales, los músculos del oído y parte de los músculos cervicales, todos se forman a partir de los mismos grupos celulares, del primer arco faríngeo, ¿ok? Cuando se está formando el embrión. Entonces, todas estas estructuras van a compartir cierta inervación. Entonces, lo que va a llegar a afectar, por ejemplo, el macetero,
puede llegar a generar un dolor a nivel de lo que es la región superior de la ceja, dolor a nivel de los maxilares, dolor a nivel del oído. De hecho, ciertos músculos tienen un patrón hacia donde se irradia el oído. ¿Okay? Por ejemplo, el músculo temporal también va a generar un tipo de dolor como cefalea tensional, va a generar dolor a nivel de lo que son los dientes y los maxilares. Bien, muy bien. Adrián, dime una cosa. Hay mucha gente que ya sabe lo que es un cirujano maxilofacial, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Pero, ¿cuáles cosas, digamos, vos en este momento consideras, pues, porque tal vez la gente cree que el cirujano maxilofacial, ¿verdad? También va a ver solo la parte de odontología, entonces vos decís, bueno, no, realmente estas cosas yo no las hago, ahí están mis otros colegas que son obviamente excelentes y ellos también lo pueden hacer. O sea, claro, sí, muy buena pregunta. Los cirujanos maxilofaciales nos enfocamos básicamente en lo que es el manejo quirúrgico de lo que es los maxilares y macizo facial. O sea, no hacemos procedimientos como calzas, limpiezas, blanqueamientos, restauraciones, prótesis, ¿ok? Todo eso se lo dejamos a nuestros colegas, ya sea el odontólogo general, el endodoncista, el prostodoncista, el ortodoncista. O sea, nosotros nos enfocamos en el manejo quirúrgico de lo que es el macizo facial. No, buenísimo. Muchas gracias a todos aquellos que han estado en la plataforma y han estado haciendo sus preguntas y comentarios. Aquí tenemos a Marilis Arias, ¿verdad? Hola Marilis, ¿verdad? Hola. En San Carlos hay grandes profesionales, la verdad que sí, ¿verdad? Y bueno, y entre todos que nos conocemos, ¿verdad? La idea es que podamos hacer apalancamientos en conjunto para esto. A todas aquellas personas, ¿ok? Que comenten y que hagan lo que les piden en el mensaje, de empezar a seguirnos en nuestras redes sociales, ¿ok? Vamos a estar teniendo un regalo importante, ¿ok? Y vamos a estar regalando una consulta con Dr. Miranda ORL y una consulta con Dr. Adrián Brenes gratis, ¿ok? Si tú eres una de las personas que hoy en día tiene este problema y consideras que te mereces esa consulta, ¿ok? Nosotros te la podemos regalar. Así que para que empieces a compartir este sistema educativo y para que empieces a compartir tus preguntas, para que puedas participar en esta rifa. Adrián, ¿cuál ha sido tu mayor reto, digamos, cuando empezaste aquí como cirugía maxilofacial en San Carlos? Tal vez nadie nunca te ha preguntado esto, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Quiero escuchar eso. Sí, claro. Pues el principal reto mío pues es pues darme a conocer qué es lo que hago, en qué puedo ayudar a los pacientes, cuáles son los tipos de condiciones que podemos tratar y que podemos llegar y generarle un alivio al paciente. ¿Por qué? Porque años atrás mucha gente no sabía qué hacía un cirujano maxilofacial. De hecho, prácticamente que del 2000 para acá, o el 2000 para atrás más bien, los cirujanos maxilofaciales únicamente estaban en hospitales y había mucho desconocimiento con respecto a las capacidades que hacemos nosotros. Entonces, en parte, te agradezco bastante por invitarme a hacer este Facebook Live para poder compartir qué es lo que hacemos, cómo lo manejamos y ojalá que pues, más adelante podamos hacer otro. No, buenísimo, buenísimo. La idea de esto, ya les digo, y doctor Miranda tiene ya rato estar invirtiendo en live, ¿verdad? Porque para mí los pacientes es poderoso. Y esto es lo que estoy logrando. Les tengo una sorpresa con un invitado especial que no se lo voy a decir todavía, pero próximamente se van a dar cuenta, ¿verdad? Y lo importante es que ustedes también como pacientes puedan aportar, ¿verdad? ¿Qué tema les gustaría? O incluso algún especialista o alguien que quiera aportar también me puede escribir y bueno, también es importante que lo tengan en cuenta. Hay mucha gente haciendo preguntas, ¿verdad? Y aquí estamos viendo otra, ¿verdad? Dice Iliana, gracias a este espacio pude armar mi rompecabezas. Bruxismo desde pequeña, vértigo desde los 20, dolores de cabeza y tinnitus también. Imagínate, ¿verdad? Entonces aquí nos va a tener siempre en esta parte, ¿verdad? Un saludo le mandan a mi profesor, el doctor Brenes, de los mejores en todo Costa Rica, de Alejandro Herrera. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? A Ileana Mora también. Ileana, gracias. Saludos. Importante complemento torrino maxilofacial. Sí, eso es un complemento importante y por eso lo decidimos hacer, ¿verdad? Porque es sumamente frecuente y yo a veces, ya un día llamé a Adrián y le dije, vea, Adrián, la verdad es que tenemos que vernos porque, ya sabe, porque sí, yo sé, ya me han llegado un montón de pacientes suyos y entonces sí es importante, bueno, pero empecemos por educar a la gente,
¿ok? Empecemos por educar a la audiencia, empecemos a educar a los pacientes para que ellos, ojo, hoy en día la situación económica actual no está para estar gastando tanto, entonces si yo tengo un problema, ¿a dónde tengo que ir? ¿Ok? Y así evito estar haciendo uso y prostitución de medicamentos que no tenemos por qué usar, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, quiero agradecerles a todos los que han estado presentes en este live, ¿verdad? Por los aportes que han hecho y para que también nos empiecen a seguir porque esto no es algo que empezamos ahora, sino que va a seguir creciendo y lo importante es para esto, ¿verdad? Adrián, dime otra cosa, ¿ok? Vos trabajas aquí, ¿verdad? En la parte de cirugía maxilofacial, ¿verdad? Y los procedimientos que haces a nivel quirúrgico los haces aquí en tu consultorio. La mayoría de procedimientos quirúrgicos que hacemos, los hacemos acá en mi consultorio. Acá tenemos de hecho una máquina de un monitor de signos vitales para poder hacer sedación. Esto lo recomiendo en ciertos pacientes, especialmente en aquellos pacientes que son muy ansiosos, que le tienen mucho temor al procedimiento, a ciertos procedimientos que vamos a hacer. Entonces es uno de los plus que tenemos aquí en nuestra clínica. Bueno, buenísimo. Para que sepan ustedes, ¿verdad? Acá en la zona norte tenemos muy buena gente, gente muy entrenada, gente muy capacitada. Somos un cantón muy próspero, por dicha, ¿ok? Entonces, también entendemos que a veces pues uno quiere salir de la zona para ir a hacerse ciertas cosas y sabemos que hay personas que han tenido pues malas experiencias, pero bueno, una mala experiencia se resuelve con una buena experiencia. Yo pienso que aquí hay muy buen equipo en la zona norte para poder apoyarles y apalancarles. Gracias a todos los que han estado conectados en este live, ¿verdad? Doctor Miranda, en serio les agradece muchísimo porque sin ustedes esto no existe, esto es para ustedes, ¿ok? Para que ustedes aprendan y para que ustedes puedan compartir, ¿ok? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y si usted cree, usted que está viendo esto en vivo o en una parte de retransmisión, que usted necesita una cita con otorrino o con maxilofacial, pues sigue nuestras cuentas y probablemente le vamos a regalar una consulta, ¿ok? Porque consideramos que tu problema es importante, ¿ok? Adrián, para despedirnos, ¿quieres aportarle algo a la audiencia? Claro, pues primero que todo, con el tema del dolor mandibular, no se aguanten, o sea, no se aguanten. Busquen al especialista indicado, ya sea al doctor Miranda, en caso que tenga una otalgia, él me lo puede referir a mí, él ya tiene conocimiento, digamos, de cuándo estos padecimientos no son meramente del oído, sino que son del sistema masticatorio y aquí estamos para servirles. Adrián, muchas gracias por dejarme venir a tu consultorio, que de hecho está buenísimo, ¿okay? Para abrirme la puerta para venir a hacer este live. Y también tiene la puerta de mi consultorio abierta, ¿verdad? Para poder seguir haciendo esto y sabe que, bueno, esto no es parte de solo una primer grabación y pues Adrián y yo hemos compartido no solo en esto, sino en otras cosas, ¿verdad? También ya nos conocemos hace rato, pero bueno, aquí estamos los dos para servirles y apoyarles. Así que muchas gracias, buenas noches. Si tienen preguntas, si las quieren hacer, ahí está todo nuestro equipo, ¿verdad? Para apoyarte en las respuestas. Que tengan una feliz noche, ¿verdad? Y mañana un feliz viernes. Buenas vibras.